estalló una nueva discusión entre uno de los gobernadores de la República Argentina y el presidente de la Nación. Una discusión que entró con particularidades porque todo se desarrolló a través de redes sociales y además también se pudo cristalizar una crisis política muy grande, muy importante, la verdad que inusitada en cierta medida, pero ¿cómo analizar lo que está pasando? Bueno, lo llamamos a Federico González, quien es analista político y encuestador, que seguramente tiene una mirada particular sobre esto que ha ocurrido y que está ocurriendo, digo, porque también hay otra fecha clave y determinante ahora, como será el próximo día miércoles. Federico, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo está usted? Buen día, ¿qué tal? Gracias por el llamado. Por favor, un gusto poder entrevistarlo. Bueno, ¿cómo analiza lo que pasó el pasado día viernes y esta amenaza de los gobernadores y amenaza de Milei hacia los gobernadores y en particular con esto que pasó con quien sería uno de los más aliados a Milei? Bueno, me parece que es muy preocupante. Creo que los argentinos no merecemos vivir con un nivel de tranquilidad mayor que el que estamos viviendo. Me parece que no me sorprende por cómo se venían jugando algunos temas de decisiones políticas de parte del oficialismo, y me parece innecesario. Y lo peor es que no le veo una clara resolución o una buena resolución. Me parece que, que acá aplica eso de que quien siembra vientos cosecha tempestades. Y me parece que el estilo Milei, indudablemente, más allá de los aciertos que pueda tener, lo que pueda dar que todavía no se consumó, lo que es claro es que es un estilo que tiene muchas contraindicaciones y que genera muchos conflictos innecesariamente. Me parece que todos los días, yo creo que acá no es muy difícil decir algo original, porque creo que es como que es muy evidente lo que ocurre desde mi punto de vista, por supuesto, ¿no? Y lo que ocurre es que todos los días el presidente, en vez de ganar un aliado, gana un enemigo. Yo creo que la contracara de la casta no es la virtud, es la secta. Y lo dice la sabiduría popular: te peleas con todo, te vas a quedar solo y va a ser tarde. Entonces me parece que es una pena lo que está ocurriendo en Argentina. Esto también está basado en el contexto de lo que podría decir lo desarticulada que está la oposición y también los bemoles propios que muestran los aliados de Milei, digo aliados entendidos como el PRO, como el radicalismo, que en su momento también hizo gestos para ser aliados estratégicos en la gestión. ¿Pasa también un poco por ahí? Sí, yo creo que, por supuesto, cuando hay problemas nunca es por uno de los actores, sino por una lógica de relaciones, pero yo creo que acá no hay que desconocer el actor principal. El actor principal es Milei. Y por supuesto que la oposición está huérfana, se le quemaron los libros, el kirchnerismo ha tenido un fracaso estrepitoso, eso es otra discusión, eso desde ya. Que hay intereses que se resisten a los cambios, eso tampoco no es nada nuevo, pero la habilidad de los estadistas está cómo lograr las metas en entornos que nunca son del todo favorables. Y yo creo que Milei no está mostrando esa pericia. Yo creo que lo que le juega en contra, como suele ocurrir con los entornismos, es que tiene como se suele decir, un núcleo duro de gente muy fanática, que lo exacerba en lo que para mí son sus partes menos virtuosas. Y yo creo que
está claro que hay una oposición que a priori, más allá de lo que hiciera Milei, iba a ponerle palos en la rueda, kirchnerismo que bueno, que no se resigna a perder, pero bueno, después había lo que se llama la oposición dialoguista, inclusive el gobernador Torres en particular, que era un aliado, con el estilo de Milei, los que son aliados los ponen en lugar de del enemigo, Milei, es decir, y esto con independencia de que yo creo que el gobernador Torres se pasó un poco revoluciones, o mucho, me parece que redobló demasiado la apuesta. Pero bueno, también es comprensible, porque cuando el otro le quiere imponer razones a uno intempestivamente y ni siquiera se abre a dar las explicaciones mínimas y el diálogo básico, y bueno, uno va acumulando, es decir, la política parece que existiera un orden transfenomenal, más allá de lo humano, y obviamente son personas. ¿Qué es lo que nos pasa cuando nos sentimos que tenemos una razón que buena, mala, regular es nuestra razón y el otro no la quiere escuchar? Y vamos acumulando decepción que se transforman en cono y también en redoblar la apuesta de un modo que quizás es demasiado para el contexto, que fue lo que pasó el viernes, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo se entiende? Porque también desde que comenzó la gestión, uno lo ha visto a Milei como más beligerante con los que podrían ser socios que con la denominada oposición, porque cuando uno ve las palabras y los hechos altisonantes de Milei, ve más hacia quienes se prestaron cercanos a él que hacia el kirchnerismo, por ejemplo. Bueno, eso es una buena pregunta, ¿no? Es difícil dar una explicación de eso. Yo diría que, pero por supuesto pensando en voz alta, que Milei quizás piensa que bueno, que en una escala del mal, por decirlo de alguna manera, bueno, el kirchnerismo es el mal y los otros estaban en un limbo en que podían traerlo para el lado de como él dice, abrazar las ideas de la libertad, y en la medida que eso no ocurre, lo exacerba más, no sé, como si a la parte más dura de la oposición ya la diera por perdida, no sé, esa es la única explicación que se me ocurre conjeturar, pero realmente es inentendible. Pero bueno, es que yo creo que el problema es que el modo de pensar de Milei es muy difícil de comprender. Y yo creo que el error es pensar que lo que es difícil de comprender, mientras está en un contexto de un éxito relativo, que es ganar las elecciones, es que esconde una estrategia que no alcanzamos a descifrar y es virtuosa, y quizás no hay nada que comprender, es que es así, es decir, es una sucesión de actos que tienen más que ver con la lógica del capricho coyuntural que con una estrategia real. Y me parece que obviamente, yo lo escuché ayer a Milei ahí en la convención conservadora a la que asistió también Donald Trump, y lo vi que estaba como alguien que está en la suya, que se siente que es su lugar en el mundo. Ahora, su lugar en el mundo es ser un ideólogo, yo diría muy extremo, muy puro más que extremo en términos de su narrativa, de la defensa del liberalismo en contra del mal que es el socialismo y los afines, pero no sale de un discurso teórico. Lo veo que es un pensador teórico, si se quiere, o de la academia, o un filósofo de la economía, pero en el día a día, hasta ahora no ha demostrado que ese pensamiento sea eficaz para
para por lo menos dar previsibilidad a cómo se van a resolver los problemas. No digo que lo tendría que haber resuelto, porque por lo menos él hace su balance y dirá que hasta ahora el gobierno es un éxito, a lo cual cualquiera de sentido común puede replicarlo, y bueno, pero si no le pagamos a nadie, obviamente vamos a tener superávit económico. Así que bueno, eso es lo que pienso. Milei, sí, permanentemente habla sobre su imagen positiva por sobre el resto. Es más, cuando iba sobre el gobernador Torres, decía, este tipo se puso en contra a todo el país, y hablaba permanentemente. ¿Las encuestas lo marcan así como él marca tanto que su imagen positiva es sobredimensionada? Bueno, yo no he medido más de las épocas de las elecciones, pero lo que miden los colegas, yo creo que lo que muestran es que para lo que parece que debería caer, no cae. Digo, en términos de el ajuste fue muy duro, entonces esperaría que cayera, y bueno, no cayó en consecuencia, pero yo creo que todas las encuestas lo dan que no tienen el nivel de adhesión que tenía cuando asumió en diciembre, que llegó al 70%. Que por otro lado, bueno, eso es lógico, que siempre ocurre, en efecto como de asunción, que tiene mucho de espuma, ¿no? Pero yo creo que esa idea de apoyarse, yo gané con el 56% y la gente me apoya, para mí hay que tomarlo con pinzas, porque primero la gente te apoya, pero hay un goteo yo creo que día a día empieza a haber más preocupados y algunos más decepcionados. Y por otro lado, yo creo que no hay que confundir, porque este es un error en el que incurrió el kirchnerismo. El kirchnerismo tuvo mucho tiempo en el poder, pero desde hace mucho tiempo dejó de ser de la fuerza, digamos, la pretensión de vamos por todo de Cristina Kirchner. Eso se terminó en el 2012. Y yo creo que la historia lo que enseña es eso, es decir, que si uno atiende a la intensidad de su núcleo duro y piensa que esas voces, porque son muy intensas, son por lo menos el 50% del país, se equivoca. Yo creo que en este momento no tiene una adhesión del 50% la política de Milei. Y bueno, me parece que eso no se nota porque quizás tenga un 30%, que es quienes lo votaron en las PASO y en las generales, que cada vez están más fanatizados, cada vez gritan más, cada vez perdonan lo que para mí es muy cuestionable, ¿no? Uh-huh. ¿Qué le parece la actuación del PRO, especialmente en esta disputa que está teniendo con el gobernador del PRO, Torres? Bueno, a mí me parece que el PRO tiene un dilema. El dilema es que quizás quedó entrampado tiene un problema de identidad. ¿Qué somos? ¿Somos aliados o somos opositores? Queremos ser aliados, pero Milei no nos habilita. Entonces nos queda ser opositores, pero si somos opositores parecemos kirchneristas. Entonces me parece que tiene ese problema de identidad. De todas maneras, dentro de ese problema de identidad, yo creo que acá hay veces que los dilemas siempre se empiezan a resolver porque se arma un nuevo frente, una nueva manera de organizar la situación. Y yo creo que acá esa nueva manera emergió con los gobernadores. Yo creo que ese apoyo unánime de los gobernadores de Juntos por el Cambio, en realidad, que todavía es más genérico, ¿no? Más amplio, a las posiciones de Torres, bueno, marcan un nuevo ordenamiento de la política. Es decir, cuando se habla de actores políticos, bueno, acá me parece que el actor político, gobernadores, bueno, dijo, acá yo estoy y tengo derechos y voy a participar.
bueno, entonces me parece que, bueno, no digo nada nuevo con esto. La posición de Mauricio Macri quedó como complicada, porque los gobernadores que están en sintonía van en una línea de ponerle un límite a Milei en el momento en que él quiere avanzar en un acuerdo con Milei. Yo creo que ese acuerdo cada vez está más complicado. Me parece que la única que claramente tiene sintonía genuina con Milei es Patricia Bullrich, que además está en el gobierno. Y bueno, creo que lo de Macri no va a andar, me parece que... Y si anda, yo creo que el estilo Milei ya muestra que puede andar hoy y en cualquier momento dejar de andar. Así que yo veo que el país está en un problema político complicado y difícil, y qué difícil imaginar cómo va a evolucionar y eventualmente cómo se podría solucionar. La verdad que muy interesante escucharlo, Federico. Gracias, que tenga buena jornada. No, gracias a ustedes y igualmente. Buenos días, chao. Federico González, analista político y además también encuestador.